¿Te has planteado alguna vez si realmente debemos tender la mano a cualquiera que nos lo pida? Aunque la Biblia nos anima a ser generosos, también nos da señales claras sobre ciertas personas cuya compañía puede alejarnos del propósito divino. Proverbios 14:7 lo deja claro: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta exhortación nos invita a ejercer discernimiento, a no entregar nuestro tiempo y ayuda sin considerar si realmente se está sembrando en terreno fértil. A continuación examinaremos 8 perfiles que las Escrituras señalan como riesgosos al brindar apoyo. Tener claridad sobre estas advertencias nos permitirá actuar con sabiduría, evitando caer en trampas que dañen nuestro espíritu. La generosidad, sin duda, es una de las virtudes más valoradas en la palabra, reflejo del amor divino que habita en nosotros. Sin embargo, no todos los que extienden la mano buscan redención. A lo largo de la Biblia se nos previene sobre aquellos que quieren beneficiarse de la bondad ajena. Estas personas no anhelan una transformación, sino que buscan utilizar a los demás como herramientas para sus propios intereses. No se trata de negar ayuda por egoísmo, sino de practicar una misericordia guiada por el entendimiento. Jesús, modelo perfecto de amor y compasión, jamás fue ingenuo ante las intenciones ocultas. En Mateo 7:6 nos deja un mensaje contundente: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Esta enseñanza no promueve el desprecio, sino que nos llama a actuar con juicio. Hay quienes no están preparados para recibir lo que podemos ofrecer y en ocasiones convertirán esa ayuda en un arma en nuestra contra. Entonces, ¿cómo distinguir entre quien realmente necesita ayuda y quien solo pretende manipularnos? La respuesta está en las Escrituras. El relato de Sansón y Dalila es una clara muestra de cómo la manipulación puede esconderse bajo una apariencia de afecto. Dalila no tenía interés genuino por Sansón. Su único objetivo era aprovecharse de él. En Jueces 16:15 se revela su táctica emocional. ¿Cómo puedes decirme te amo si tu corazón no está conmigo? Este tipo de chantaje, lejos de ser un acto de amor, es una trampa diseñada para obtener algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías. Si fueras cristiano, lo harías por mí. Esta historia deja una lección clara. Si alguien intenta manipularnos apelando al amor, debemos mantenernos alertas. La manipulación no siempre se presenta de manera obvia. En ocasiones parece una petición sincera. En Hechos 5, Ananías y Zafira simularon generosidad ocultando sus verdaderas intenciones. Su deseo era obtener reconocimiento sin actuar con honestidad. Pedro los confrontó con firmeza en Hechos 5:3. Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno? Esto nos enseña que no todas las solicitudes de ayuda son genuinas. Existen quienes se hacen pasar por necesitados, pero en realidad buscan manipular, atrapando a otros en un ciclo de culpa y obligación. Estas personas detectan corazones generosos y los utilizan para sus propios fines. El enemigo sabe dónde somos más vulnerables y puede usar esa información para hacernos caer. Por eso Jesús, aunque siempre dispuesto a ayudar, nunca permitió que su compasión lo volviera ciego. En Juan 6:26, después de alimentar a una multitud, expresó con claridad: ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse.
Él comprendía que no todos lo seguían por fe, sino por lo que podían obtener. Su ejemplo nos llama a actuar con compasión, pero también con sabiduría. A lo largo de nuestro camino nos hemos cruzado con individuos que solo se acercan cuando atraviesan dificultades, pero tan pronto como logran su objetivo, desaparecen y luego regresan únicamente cuando necesitan más. Se presentan como amigos, familiares en necesidad o compañeros que atraviesan problemas, pero en realidad su vínculo con nosotros está basado únicamente en lo que pueden obtener. Dios nos invita a ser solidarios, pero también nos instruye a actuar con sensatez. En Proverbios 22:3 leemos: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay quienes al recibir nuestra ayuda, en lugar de agradecer, comienzan a demandar aún más, creyendo que tienen derecho a nuestro tiempo, esfuerzo y recursos. Y cuando intentamos establecer límites, nos tildan de egoístas o crueles. Sin embargo, la palabra de Dios muestra que incluso Él impone límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen, Dios, por amor, no les permite permanecer en el Edén. Los disciplina no por falta de afecto, sino porque el amor genuino debe ir de la mano con la justicia. Ofrecer ayuda sin discernimiento no es un gesto noble, sino una señal de fragilidad. En 2 Corintios 9:7, Pablo dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto deja claro que la ayuda no puede surgir de la presión ni del chantaje emocional. No estamos llamados a dar por culpa o por miedo, sino desde una libertad guiada por el Espíritu. Decir no puede parecer duro, especialmente ante alguien que aparenta estar completamente necesitado. La culpa nos invade. La cultura actual insiste en que siempre estemos disponibles y tememos parecer malos cristianos si no accedemos. Sin embargo, Jesús mismo nos mostró que establecer límites es necesario. En Lucas 4:16-30, cuando la gente de Nazaret quiso forzarlo a hacer milagros, Él no cedió. Les habló con la verdad y por ello intentaron echarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios fue rechazado por no permitir que lo manipularan, ¿por qué nosotros debemos aceptar todo? Nos toparemos con muchas figuras como Dalila, Ananías y Zafira, o como la multitud que solo seguía a Jesús por el pan. Vendrán con palabras suaves, ojos llorosos y promesas de que será la última vez que piden nuestra ayuda. Pero la Escritura nos recuerda la importancia de la sabiduría. Servir no significa permitir que nos exploten. El amor auténtico no tolera el abuso, sino que actúa con equidad. Proverbios 19. Advierte: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto nos enseña que socorrer sin que haya una transformación real solo refuerza patrones dañinos. Dios nos insta a ayudar, pero también a discernir si nuestra intervención está sanando o simplemente alimentando una conducta perjudicial. Cuando alguien acude a nosotros en busca de apoyo, es esencial detenernos y orar. Preguntarle a Dios si esta es una oportunidad para bendecir o una trampa disfrazada de necesidad. La Biblia no nos pide ser ingenuos, sino sagaces como serpientes y sencillos como palomas, como lo dice Mateo 10:16. La bondad sin juicio no es virtud, sino necedad. Cada vez que actuamos con generosidad, debemos recordar que nuestra misión es ser buenos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No se trata de salvar a todos ni de resolver los problemas de quienes no quieren cambiar. Nuestra tarea es reflejar el amor y la sabiduría divina, incluso al decir no. En este mundo abundan quienes desprecian la corrección
ignoran la sabiduría y se aferran tercamente a su error. La Biblia advierte que insistir en ayudar a quien rechaza la verdad no solo es inútil, sino peligroso para nosotros. Proverbios 14:7 dice: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. No es una sugerencia al azar, sino una advertencia firme. Hay quienes no solo desprecian la enseñanza, sino que la convierten en burla. Jesús enfrentó personalmente la resistencia de los fariseos y líderes religiosos de su época. A pesar de tener el privilegio de oír la verdad directamente de sus labios, optaron por cerrar sus corazones y rechazar su mensaje. En Mateo 23, 27, 28, Jesús no dudó en reprenderlos con firmeza. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Mientras ellos persistieran en ignorar la verdad, ninguna intervención podía transformarlos. El libro de Proverbios 9, 7, 8 lo deja aún más claro. El que corrige al burlador se gana insultos. El que reprende al malvado se gana desprecio. No reprendas al insolente, no sea que llegue a odiarte. Corrige al sabio y te amará. Dios pone en evidencia que el obstáculo no radica en la falta de oportunidades, sino en la disposición interior. El sabio valora la corrección, mientras que el insensato la desprecia. Esta enseñanza también se refleja en la historia del faraón en el libro del Éxodo. Moisés fue enviado con señales y maravillas para liberar al pueblo de Israel, pero el faraón insistió en no escuchar a Dios. Aún cuando fue testigo del sufrimiento de su pueblo por las plagas, no cedió. Éxodo 8:15 declara: pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. A pesar de las múltiples oportunidades concedidas por Dios, eligió mantenerse en su terquedad, condenándose a sí mismo. Pablo también advierte en Tito 3, 10, 11 sobre este tipo de individuos. Al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez y después de eso deséchalo. Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado, se ha condenado a sí misma. No tiene sentido seguir insistiendo con quien ha elegido vivir de espaldas a la verdad. A veces, lo más sabio es dejar que las consecuencias hablen por sí solas. En Jeremías 7:16, Dios le dijo al profeta que ya no intercediera por el pueblo. Tú pues no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te escucharé. Esta es una advertencia poderosa. Hay quienes deciden con tal firmeza rechazar a Dios que ni siquiera la oración puede cambiar su destino. En Juan 6, muchos discípulos se alejaron cuando Jesús les habló del pan de vida. En el versículo 60 dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Pero en lugar de cambiar su mensaje, Jesús dejó que se marcharan. Más adelante se lee: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No les rogó que se quedaran ni intentó suavizar su enseñanza. Sabía que aceptar la verdad es una decisión personal. El libro de Proverbios insiste constantemente en evitar la compañía de los necios, aquellos que rechazan la sabiduría y desprecian la corrección. Proverbios 26:11 lo expresa con contundencia: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Pretender ayudar a quien se cierra al cambio es tan inútil como dar consejos a quien ya ha decidido no escuchar. Jesús en Mateo 10
Al enviar a sus discípulos, les dijo qué hacer si alguien no los recibía ni escuchaba sus palabras. Al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Este acto no era solo simbólico, sino una enseñanza clara. No todos están dispuestos a recibir la verdad, y no es nuestra tarea forzar el mensaje. El rey Acab también representa a quien elige la mentira sobre la corrección. Aunque Dios le envió profetas, prefirió rodearse de falsos consejeros que decían lo que quería oír. En 1 Reyes 22:8 expresó sobre Micaías: aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal. Rechazó la verdad porque no coincidía con sus deseos, y finalmente esa obstinación lo condujo a la muerte. Pablo concluye en Romanos 1:28 que quien insiste en rechazar la verdad acaba siendo entregado a una mente depravada. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ese es el desenlace de quienes persisten en su necedad. Llega un momento en que Dios permite que sigan su camino y ya no queda nada más por hacer. No todas las personas están preparadas para recibir apoyo, ni todas valoran ser corregidas, ni muestran disposición para cambiar. Las Escrituras nos hacen ver claramente que persistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad puede traer consecuencias. En Proverbios 13:20 se nos recuerda: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios sufrirá el daño. Relacionarse con personas insensatas no solo carece de beneficio, sino que también puede conducirnos al desastre. Jesús, en su enseñanza, no solo habló del amor, sino también del discernimiento. En Mateo 7, 15, 16 nos alertó acerca de aquellos que aparentan ser fieles, pero ocultan intenciones destructivas. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. No se trata de emitir juicios apresurados, sino de observar si alguien está realmente dispuesto a recibir ayuda o si solo intenta arrastrarnos a su ruina. Dios actúa con paciencia, pero también con justicia. Hay momentos para advertir y también momentos en los que cada quien debe afrontar el resultado de sus actos. En Gálatas 6:7 leemos: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cuando una persona escoge el camino de la necedad, no nos corresponde impedirle sufrir sus consecuencias. Ser sabios implica saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo es momento de corregir y cuándo de alejarse. No todas las luchas nos pertenecen, ni toda ayuda representa un bien verdadero. Las Escrituras nos enseñan a actuar con sensatez, a mantener la pureza de intención y a elegir con sabiduría nuestras acciones. Desde los inicios, Dios estableció el trabajo como una parte esencial de la vida humana. En el Edén, incluso antes del pecado, Adán ya tenía la misión de cultivar y cuidar la creación. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es una carga impuesta por la culpa, sino un diseño divino para desarrollar el potencial humano, proveer sustento y cumplir propósitos. A pesar de esto, en la historia han existido quienes rechazan este principio y prefieren depender de otros. Las Escrituras son firmes al respecto. Pablo escribió a los tesalonicenses un principio claro: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Esta afirmación no denota falta de compasión hacia el necesitado, sino que busca prevenir la pereza y la irresponsabilidad.
En la iglesia primitiva, algunos esperaban ser sostenidos sin contribuir, y Pablo les recordó su deber de asumir su responsabilidad. El libro de Proverbios también insiste en las consecuencias de evitar el trabajo. En Proverbios 6, 9, 11 encontramos: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. Aunque el descanso es importante, convertirlo en una forma de escapar al esfuerzo nos lleva inevitablemente al desastre. En la parábola de los talentos, Jesús expuso claramente la diferencia entre quienes hacen buen uso de lo que reciben y quienes lo descuidan por negligencia. En Mateo 25, 26, el Señor le dice al siervo que no aprovechó su talento: siervo malo y negligente. No hubo justificación para su pasividad. Mientras otros trabajaron y multiplicaron lo recibido, éste lo enterró, temeroso y reacio al esfuerzo. Su castigo no fue solo perder lo que tenía, sino también ser apartado del favor de su Señor. En cambio, la Escritura honra el trabajo y la dedicación. En Proverbios 10:4 se afirma: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo no solo provee recursos, también revela nuestro carácter. Quienes se niegan a esforzarse no solo enfrentan la escasez económica, sino una existencia marcada por la dependencia y la insatisfacción. Un ejemplo vívido lo hallamos en la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, Jesús narra cómo un joven abandonó su hogar y malgastó su herencia en placeres sin pensar en el futuro. Fue solo al perderlo todo y encontrarse cuidando cerdos, deseando su alimento, que comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. En Lucas 15, 17 leemos: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue producto de una fatalidad externa, sino el resultado directo de sus elecciones. Dios se revela como proveedor generoso, pero su provisión se manifiesta en quienes están dispuestos a actuar con responsabilidad. En Deuteronomio 28:12 se afirma que la bendición acompaña el trabajo de nuestras manos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. El favor divino no descansa en la pasividad, sino en el empeño. Los israelitas, aunque recibían maná en el desierto, debían levantarse cada día para recogerlo. Éxodo 16:4 lo describe claramente. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Aun cuando Dios actúa de forma sobrenatural, espera nuestra colaboración. El rey Salomón, sabio entre los sabios, destacó repetidamente el valor del trabajo. En Proverbios 12:24 afirma: la mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, el trabajo no solo garantiza sustento, sino que también abre puertas a posiciones de liderazgo. Quienes se niegan a trabajar quedan bajo la dependencia de los que sí se esfuerzan. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, trabajó como carpintero. ¿No es este el carpintero hijo de María? Dice Marcos 6:3. Su elección no fue por necesidad, sino por enseñar con el ejemplo el valor del compromiso y del trabajo. En Eclesiastés 9:10 se nos da una instrucción firme: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Las oportunidades están para ser aprovechadas, no desperdiciadas por pereza o apatía.
Pablo, apóstol y predicador, vivió esta enseñanza al trabajar como fabricante de tiendas, según Hechos 18:3. Aunque tenía derecho al sustento como apóstol, eligió mostrar con su vida la importancia de la diligencia. Rechazar el trabajo es una señal de negarse a asumir responsabilidades. Las Escrituras muestran que el esfuerzo es instrumento de formación del carácter. Pablo advierte en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin siembra no hay cosecha. En Nehemías 4:6 se destaca que la reconstrucción de Jerusalén avanzó porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El respaldo de Dios no suplanta la necesidad de actuar. En 1 Corintios 15:58, Pablo ofrece esta exhortación: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo, cuando es sincero y constante, siempre da fruto, ya sea en la vida presente o en la eternidad. El Señor honra el esfuerzo y espera que cada uno sea responsable de su propio destino. No se encuentra virtud en promover la holgazanería ni en permitir que unos vivan del sudor ajeno. Proverbios 21:25 lo declara sin rodeos: el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Trabajar es un modo de reflejar la imagen divina. Jesús lo expresó en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si el mismo Dios trabaja, no hay justificación válida para la pereza. Rechazar el esfuerzo esperando que otros sostengan nuestra vida es desviar el propósito que Dios ha trazado. En 1 Timoteo 5:8 se lee: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es solo falta de voluntad, sino una decisión que acarrea consecuencias. Proverbios 24 lo ejemplifica así: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La verdad es simple: quien no siembra cuando debe, no cosecha cuando lo necesita. Dios respalda a quien se esfuerza, fortalece al valiente y recompensa al constante. Aquellos que eligen la comodidad sobre el desarrollo, la dependencia sobre la responsabilidad, están dando la espalda al plan divino. La ayuda debe estar reservada para quienes realmente la precisan, no para los que se niegan a hacer su parte. Desde el inicio, Dios instituyó el orden como base de toda su creación. Nada fue hecho sin propósito. Cada elemento tiene una función definida en un diseño perfecto. Romper ese orden conlleva consecuencias ineludibles. El desorden, la ruptura de la armonía no son meros accidentes, sino resultado de corazones que se rebelan contra los principios de Dios. Las Escrituras advierten sobre aquellos que no solo viven en el conflicto, sino que además lo provocan y lo utilizan para su propio beneficio. Dios rechaza profundamente la violencia y la actitud de quienes promueven divisiones. En Proverbios 6, 16, 19 se enumeran aspectos que son abominación para el Señor, y entre ellos está claramente señalado el que provoca conflictos entre hermanos. Esto no es una simple falta de juicio o una debilidad, sino un pecado serio que daña desde lo más profundo y desintegra el tejido de las relaciones. La discordia actúa como una toxina que rompe la armonía familiar, desune a las comunidades y fractura el cuerpo espiritual de los fieles. La historia de Coré, relatada en el libro de Números, ilustra bien este peligro. Junto con Datán y Abiram, desafió a Moisés y Aarón no por justicia, sino por ambición. Aunque su razonamiento sonaba justo al decir: toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16:3.
Dios discernía sus verdaderas intenciones y los juzgó con severidad. La tierra los tragó vivos y un fuego consumió a sus seguidores. El conflicto en sí no siempre es señal de error. Jesús mismo declaró: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. No obstante, él hablaba de la división que inevitablemente provoca la verdad, no de una búsqueda deliberada de confrontación. Existe una distinción clara entre resistir por fidelidad a los principios divinos y crear divisiones por amor al conflicto. Pablo instruyó a Tito sobre cómo lidiar con aquellos que provocan rupturas. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No se nos encarga discutir eternamente con quienes se deleitan en la contienda. No se espera que gastemos nuestras energías intentando corregir a quienes ya han rechazado toda enseñanza. Los fariseos eran expertos en crear tensiones. En lugar de celebrar las sanaciones de Jesús, se escandalizaban por el día en que las hacía. Preferían criticar los milagros antes que reconocerlos. Al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. A pesar de lo absurdo de su argumento, su intención no era lógica, sino desacreditar, confundir y dividir. La Sagrada Escritura afirma con claridad en 1 Corintios 14:33: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo aquello que siembra caos y ruina no viene de Él. Cuando alguien constantemente genera disputas, calumnias y enemistades, por más convincente que parezca, sus frutos revelan quién es realmente. Jesús advirtió: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Las palabras pueden engañar, pero los actos no mienten. Durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén, como narra Nehemías, aparecieron enemigos decididos a obstaculizar la obra. Sanbalat, Tobías y Gesem no buscaban el bien, sino detener el avance del pueblo de Dios. Nehemías reconoció su táctica en Nehemías 6:9, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Usaban el miedo, la burla y el engaño, pero Nehemías permaneció firme y no les dio el lugar que anhelaban, sino que siguió con la misión divina. Hay quienes piden ayuda no por necesidad real, sino para involucrar a otros en sus propios conflictos. Proverbios 26:21 lo dice claramente: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Estas personas no buscan paz, sino enfrentamiento. No quieren justicia, sino venganza. No desean reconstrucción, sino ruina. Jesús declaró: bienaventurados a los pacificadores en Mateo 5:9. Pero promover la paz no significa justificar el mal ni tolerar el pecado. Cuando encontró a los cambistas en el templo, no los excusó ni se quedó en silencio. Juan 2:15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Su fervor no provenía del deseo de pelear, sino de su compromiso con la santidad de la casa de su Padre. Quienes promueven la discordia se deleitan en la confusión. Son hábiles en crear rupturas, en manipular las emociones ajenas y en provocar enfrentamientos entre las personas. Su discurso puede sonar convincente, sus argumentos aparentan ser equilibrados, pero lo que buscan es dañar. Romanos 16:17 nos exhorta con claridad: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No se nos llama a debatir ni a intentar corregirlos, sino simplemente
a mantenernos alejados. El pueblo de Israel vivió en carne propia las consecuencias de prestar oído a los que siembran conflicto. En el desierto, 10 de los 12 espías trajeron un informe lleno de temor sobre la tierra prometida, y rápidamente su falta de fe contaminó al resto del pueblo. Números 14:1 relata: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Su queja no era contra los espías, sino contra Dios. La discordia sembrada por unos pocos condujo a toda una nación a rebelarse, y como resultado, esa generación pereció en el desierto sin alcanzar la tierra que les fue prometida. Dios nos advierte sobre el peligro de los labios destructivos. Proverbios 10, 18, 19 enseña: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las palabras pueden edificar o destruir. Quien tiene un corazón orientado al bien fortalece con su lengua, pero quien disfruta el conflicto arrasa con cada expresión. La Escritura no solo nos previene del contencioso, sino que también nos muestra cómo actuar ante ellos. En 2 Timoteo 2, 23-24 se nos instruye: pero evita las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Esto no implica pasividad ni ceguera ante la verdad, sino evitar caer en provocaciones sin propósito. Quienes provocan divisiones suelen presentarse como mártires, defensores de la justicia o luchadores de nobles causas, pero lo que los mueve en realidad es la soberbia, los celos y la sed de control. Santiago 3:16 lo deja claro: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Su presencia destruye el orden, no genera crecimiento, sino ruina. Dios es justo y al final cada quien recibirá conforme a sus obras. Proverbios 19:5 declara: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada escapa a los ojos del Señor. Cada palabra dañina tendrá su peso. No corresponde sostener a quienes utilizan la vida ajena como escenario para sus conflictos personales. La palabra no nos llama a apoyar a los que viven de la disputa, sino a construir, a discernir y a buscar la paz. Donde Dios habita, hay justicia, orden y verdad. En ese espacio no caben las peleas vacías. Desde los tiempos antiguos, la Escritura ha enseñado que hay una clara separación entre quienes siguen a Dios y quienes lo rechazan. No se trata de ignorancia o de falta de oportunidad, sino de una decisión consciente de alejarse de la verdad. Aunque Dios ofrece su misericordia a todos, no obliga a nadie a acogerla. Hay personas que deciden endurecer su alma, ignorar las enseñanzas y despreciar lo sagrado. La Biblia advierte sobre el riesgo de unirnos a ellos. No es falta de compasión, es sabiduría, porque su influencia puede desviarnos del sendero recto. El Salmo 1:1 lo expresa con firmeza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No basta con evitar sus actos, también debemos rechazar su camino y sus palabras. Compartir con los impíos desgasta la fe, la debilita. La historia de Israel lo demuestra. Cuando se acercaron a quienes desobedecían a Dios, terminaron cayendo en la idolatría y el desastre. Durante el tiempo del profeta Elías, Acab y Jezabel gobernaron con total desprecio por la ley divina. No solo promovieron el culto a Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y corrompieron al pueblo con prácticas abominables. En 1 Reyes 21:25 se afirma que no hubo otro como Acab, quien eligió hacer lo malo ante los ojos del Señor.
influenciado por su esposa Jezabel. No solo abandonaron el camino recto, sino que también desviaron a muchos. Aunque Dios envió llamados al arrepentimiento, muchos no protegieron su corazón y cedieron ante la maldad. Pablo, en 2 Corintios 6:14, exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No es una simple regla sin sentido, sino una advertencia clara sobre la imposibilidad de armonía entre la verdad y la falsedad. Las relaciones con quienes rechazan a Dios siempre conllevan consecuencias. Uno influirá inevitablemente sobre el otro. Durante la reconstrucción de Jerusalén, descrita en Nehemías, algunos líderes quisieron aliarse con pueblos vecinos que no temían a Dios. La respuesta de Nehemías fue clara, como se relata en Nehemías 13, 26, 27. Él recordó el error de Salomón. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, aunque era amado por su Dios y Dios lo había hecho rey sobre todo Israel. Las mujeres extranjeras lo llevaron al pecado. Y obedeceremos ahora a vosotros para cometer un mal tan grande al rebelarnos contra nuestro Dios, al casarnos con mujeres extranjeras. Incluso el hombre más sabio cayó por no atender esta advertencia. Jesús también habló con firmeza del destino de quienes rechazan a Dios. En Mateo 10:14 instruyó: y si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No pidió insistencia ni discusión, sino una retirada clara. El que rechaza la verdad simplemente no está dispuesto a recibirla. El rechazo a Dios no nace solo de la incredulidad, sino de una rebelión voluntaria contra su autoridad. En Romanos 1, 21, 22, Pablo describe esta actitud. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No se trata de falta de pruebas, sino de orgullo y decisión deliberada de rechazar lo evidente. El caso del faraón lo demuestra. Dios le ofreció señales, advertencias, oportunidades para rendirse y liberar a su pueblo. Pero Éxodo 9:12 declara: y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Eligió desobedecer y terminó destruido por su obstinación. Quienes desprecian a Dios no se conforman con alejarse ellos mismos. Buscan arrastrar a otros. Según Pedro 2:1-2 advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No solo se oponen a la verdad, intentan deslegitimarla, atacarla y eliminarla. Los tiempos de Noé fueron una manifestación clara de esta corrupción generalizada. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hubo disposición al cambio ni deseo de arrepentimiento. Y cuando el juicio llegó, fue definitivo. Esta incredulidad activa se transforma muchas veces en burla, en desprecio, en agresión contra quienes permanecen fieles. En Hechos, Esteban fue asesinado no por cometer un delito, sino por predicar el evangelio. Los que lo mataron no querían escuchar ni reflexionar. Hechos 7, 57, 58 describe:
Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. El rechazo fue violento y total. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No por convicción razonada, sino por conveniencia. Su rechazo no proviene del pensamiento crítico, sino de una voluntad rebelde. No se trata de forzar a nadie a aceptar la verdad, sino de reconocer que algunos ya han decidido darle la espalda. En Proverbios 29:1 se nos recuerda: el hombre que endurece el cuello tras ser corregido, de pronto será quebrantado sin remedio. La gracia de Dios no puede imponerse. No tiene sentido insistir donde ya no hay apertura. Jesús fue claro en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. No se trata de desprecio, sino de discernimiento espiritual. No todos tienen aprecio por la verdad, ni todos anhelan la salvación, ni están listos para oír. Hay quienes, con decisión firme, han optado por la impiedad. Su destino está en las manos del Señor, no en las nuestras. Nuestro papel no es juzgar, sino obedecer la instrucción divina, no participar de sus caminos, ni aceptar su consejo. En Proverbios 4:14-15 se lee: no sigas la senda de los malvados, ni camines por el sendero de los impíos. Evítalo, no pases por allí, apártate y sigue tu camino. La separación no es algo opcional, sino una orden. La luz no puede unirse a la oscuridad sin perder su esencia. La verdad no puede ser negociada sin corrupción. Y brindar ayuda a quienes la usan en contra de la justicia es desvirtuar su propósito. Dios es compasivo, pero también es justo, y su justicia exige distinguir entre quienes lo buscan y quienes lo rechazan. Desde el inicio, Dios instauró un orden: la ley de la siembra y la cosecha, válida tanto en lo natural como en lo espiritual. Lo que el ser humano siembra, eso también cosechará. Quien actúa con generosidad, amor y justicia, recogerá frutos buenos. Pero quien solo anhela recibir sin dar, sin mostrar gratitud ni cambios, se quedará vacío y sin bendición. La palabra advierte contra aquellos que solo extienden la mano para recibir, pero jamás abren el corazón para dar. La ayuda, no es un privilegio exigible, sin responsabilidad. Es un acto de gracia que debe acogerse con humildad y un sincero deseo de transformación. La Biblia nos revela a un Dios generoso, pero no derrocha sus bendiciones sobre quienes no las valoran. Jesús instruyó claramente a sus discípulos al enviarlos: y si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de esa casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. Ni el mensaje, ni la ayuda, ni la gracia están destinados a quienes los desprecian. Si Dios no obliga su bondad a los que la rechazan, tampoco sus hijos deben entregar sin discernimiento lo que Él ha confiado a sus manos. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo con compasión, alimentando a miles. Sin embargo, después del milagro, muchos lo seguían no por la verdad, sino por el pan. En Juan 6:26, Jesús los confrontó: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo seguían por interés, no por convicción. Querían el beneficio, pero no el compromiso. Sus corazones estaban cerrados a lo verdaderamente importante. La Escritura muestra que hay quienes solo se acercan cuando necesitan algo, pero una vez lo reciben, olvidan a quien los ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno volvió para agradecer. Ante esa escena, Jesús preguntó:
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17:17. No todos agradecen lo que reciben, y cuando alguien solo busca la ayuda sin reconocer su origen, es señal de que no hay un verdadero deseo de cambio. Proverbios 30:15 ofrece una imagen potente. La sanguijuela tiene 2 hijas que claman: dame, dame. Hay personas cuyo único interés es recibir. No importa cuánto se les ayude, siempre querrán más, sin intención de superarse, sin esfuerzo, sin ganas de transformarse. A estas personas la ayuda jamás les basta, porque su corazón no quiere restauración, sino dependencia. Dios quiere que su pueblo sea generoso, pero también sabio. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo establece una verdad clara: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Esto no niega la compasión, sino que afirma una verdad espiritual. La ayuda debe ir acompañada de responsabilidad. Cuando alguien recibe sin dar, sin cambiar su vida, sin producir fruto, está mostrando que lo recibido no ha tenido impacto real en su interior. Jesús habló sobre la importancia de hacer fructificar lo que se recibe en la parábola de los talentos. El Señor entregó recursos a sus siervos y luego les pidió cuentas. Al que escondió su talento sin hacerlo rendir, le dijo: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Lo que no se valora, se pierde. Lo que no se administra, se retira. Dios no concede sus dones para que se desperdicien, sino para que se usen con propósito. La ayuda debe dirigirse a quienes poseen un corazón abierto, capaz de acogerla con humildad y agradecimiento. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a los israelitas dejar parte de la cosecha para los necesitados, pero eran ellos quienes debían acercarse y recogerla. Levítico 19:9-10. Aunque el Señor proveía, no llevaba el alimento a sus casas. Siempre se mantuvo el principio de esfuerzo y responsabilidad compartida. El trayecto de los israelitas por el desierto nos recuerda que Dios sostiene, pero también requiere obediencia y acción. Cada mañana descendía el maná, pero debía ser recogido por cada persona. No se podía almacenar más de lo necesario, ni esperar que Dios lo hiciera todo. Cuando alguien intentó guardar en exceso, este se corrompió. Éxodo 16:20. Dios entrega lo esencial, pero espera colaboración. El problema surge cuando alguien solo quiere recibir sin dar nada a cambio. Su corazón ya no busca lo que Dios ofrece, sino sus propios intereses. Filipenses 3:19 dice que su Dios es el vientre, su gloria está en su vergüenza, y solo piensan en lo mundano. Esa motivación no nace de la verdad ni del deseo de crecer espiritualmente. Solo quieren satisfacción, ignorando el propósito de aquello que reciben. Jesús afirmó que es mejor dar que recibir. Hechos 20:35. La generosidad refleja el carácter divino, pero no debe ser ciega. Ayudar sin discernimiento no es bondad, es malgasto. La ayuda ha de estar destinada a quienes la recibirán con gratitud y la emplearán para avanzar, no a quienes la tomarán sin intención de mejorar. En Proverbios se nos muestra cómo la pereza y la ingratitud van de la mano. Proverbios 19:24 declara: el perezoso mete su mano en el plato y ni a su boca la lleva. Hay quienes esperan recibir, pero no están dispuestos ni a utilizar lo que se les da. No es solo falta de acción, es falta de valoración. El principio de dar y recibir recorre toda la Biblia. Dios bendice al que da con alegría, al que aprovecha bien lo recibido, al que siembra con sabiduría. Pero si la ayuda va sin rumbo, solo promueve la dependencia y la irresponsabilidad. En el Salmo 37:21 se expresa que el malvado pide prestado y no paga, mientras que el justo es compasivo y generoso. Existe una diferencia clara
entre quien agradece lo que recibe y quien solo toma sin respeto ni intención de devolver. El libro de Ageo presenta un caso en que la bendición se retira porque el corazón humano se aleja de la voluntad divina. En Ageo 1:6 se describe la insatisfacción de quienes buscan sin poner a Dios primero. Siembran mucho y recogen poco. Comen, pero siguen con hambre. Beben, pero no se sacian. Se visten, pero no se abrigan. Y el que trabaja guarda su paga en saco roto. La bendición no está solo en lo recibido, sino en cómo se administra. La palabra enseña que Dios ama al dador alegre, pero también advierte que dar sin sentido es una necedad. Jesús dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. La generosidad debe ir acompañada de discernimiento. La ayuda que no transforma ni cultiva responsabilidad se convierte en una carga. La verdadera generosidad edifica, guía y fortalece. Dios no nos pide sostener a quien desprecia su gracia, sino compartir con quien está dispuesto a recibir con un corazón sincero. La ley de siembra y cosecha sigue vigente. Quien solo anhela recibir sin dar, sin avanzar, sin cambiar, no está siguiendo el camino de Dios. Y quien da sin sabiduría, sin mirar el fruto de su entrega, no muestra verdadera misericordia, sino que alimenta una dependencia que aleja de la provisión celestial. Ayudar es un acto de amor que refleja el carácter divino en aquellos llamados a vivir con justicia. Aunque mostrar misericordia es un valor elevado, ofrecerla sin discernimiento puede traer más perjuicio que bien. Las Escrituras no solo nos invitan a ser generosos, sino también a actuar con sabiduría. Saber cuándo actuar, hacia quién dirigir nuestra ayuda y cuándo es más prudente retirarse. No todo el que tiende la mano está dispuesto a aceptar corrección. No toda solicitud de auxilio proviene de una necesidad genuina. No todos los que buscan apoyo lo hacen con el corazón limpio. Hay instantes en que tender la mano es justo, pero también hay otros en los que hacerlo contribuye a la necedad, fomenta el pecado y sostiene la rebeldía. Dios nos ha otorgado la capacidad de discernir, de mirar más allá de lo superficial, de evaluar no solo la necesidad planteada, sino también los frutos que produce quien la presenta. Durante su ministerio, Jesús mostró compasión, curando a los enfermos y alimentando multitudes, pero jamás permitió que su bondad fuera explotada. No se dejó engañar por los que lo buscaban solo por conveniencia. No suavizó su mensaje para complacer a los que deseaban una versión del evangelio a su gusto, ni se dejó manipular por quienes lo seguían sin verdadera convicción. En Juan 2, 24, 25 se nos enseña: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento le protegió de ser instrumento de quienes buscaban beneficios sin intención de someterse a su autoridad. Brindar ayuda sin sensatez puede convertirse en un freno para el crecimiento personal. Hay quienes necesitan ser enfrentados con la verdad antes que recibir respaldo incondicional. En la parábola del hijo pródigo, el padre no acudió a sacarlo del lugar donde había caído. No mandó a nadie a rescatarlo del corral de los cerdos, ni fue a llevarle pan mientras vivía en desorden. Fue la escasez, el dolor y la humillación lo que finalmente lo hizo reflexionar. Lucas 15:17 lo relata así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No fue un auxilio anticipado lo que transformó su vida, sino el peso de sus decisiones equivocadas.
Si su padre hubiera intervenido antes, el hijo no habría sentido la urgencia de volver. La disciplina, al igual que la misericordia, es una manifestación de amor. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No todas las adversidades deben ser evitadas, ni toda carga aligerada, ni toda prueba interrumpida. Existen procesos indispensables para moldear el corazón. Si alguien está siendo corregido por Dios, intervenir solo dificulta su obra. Algunas circunstancias han sido permitidas para que la persona se detenga, reflexione y regrese al camino adecuado. Obstaculizar esa corrección es oponerse al propósito divino. El apóstol Pablo comprendió esta verdad cuando se refirió a quienes persistían en el pecado. En 1 Corintios 5:5 dijo sobre uno de ellos: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Su propuesta no fue protegerlo de las consecuencias ni facilitarle seguir en el error, sino permitir que el dolor lo condujera al arrepentimiento. Ayudar no siempre es dar lo que el otro desea, sino ofrecer lo que realmente necesita. En ciertas ocasiones, el acto más lleno de compasión es apartarse, dejar que las consecuencias hablen y permitir que el vacío, la soledad y el peso de una mala elección se conviertan en el llamado al cambio. Proverbios 13:18 lo afirma claramente: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección, mas el que acepta la reprensión será honrado. No se trata de rendirse, sino de comprender que hay momentos en los que es necesario dar un paso atrás para que otros puedan avanzar por sí mismos. A veces, Dios permite que experimentemos las consecuencias de nuestras propias decisiones. En Jeremías 2:19, el Señor le habla a su pueblo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios. Él no prometió libertad sin un cambio sincero de corazón. No evitó el dolor suavizando su juicio. Permitió que las elecciones personales siguieran su curso para que pudieran comprender la magnitud de su falta. El amor verdadero está unido a la justicia. La compasión sin base en la verdad carece de sentido. La ayuda sin criterio puede perder su propósito. Jesús vino no solo para sanar y proveer, sino también para invitar al arrepentimiento, confrontar el pecado y establecer el reino de Dios en aquellos que acepten ser transformados. En Lucas 9:62 afirmó: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Su mensaje exigía entrega total. Para él, la fidelidad a la verdad pesaba más que cualquier otra relación. Las Escrituras advierten acerca de quienes constantemente reciben sin dejarse cambiar, de los que desean los beneficios de Dios, pero no se interesan por cumplir su voluntad, de los que piden sin intención de ofrecer nada a cambio. Proverbios 21:25 declara: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. No es la falta de medios lo que causa la ruina, sino la actitud del corazón. La ayuda no debe alimentar una mentalidad de dependencia, sino fomentar el desarrollo, la madurez y el sentido de responsabilidad. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría. No significa rechazar al necesitado sincero, sino discernir quién está dispuesto a aceptar tanto el apoyo como la corrección. Proverbios 9:8 lo resume: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hay quienes se niegan a aceptar la verdad aunque se les ofrezca con cariño, y hay quienes desprecian la corrección aun cuando se les dé con paciencia.
Jesús declaró en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, ni por lo que piden, ni por lo que aparentan necesitar, sino por lo que realmente producen en su vida. ¿Muestran humildad? ¿Tienen un deseo sincero de cambiar? ¿O simplemente quieren seguir recibiendo sin modificar sus caminos? Dios valora la generosidad, pero no aprueba la necedad. En 2 Corintios 9:7 leemos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ayuda debe brotar del gozo, no de la presión, la obligación o la manipulación. Aquellos que solo desean recibir sin aportar nada, difícilmente comprenderán el valor de lo que reciben. Quien insiste en sus errores sin querer transformarse, no aprovechará las oportunidades que se le brindan. Y quien se acerca solo por interés, sin verdadera convicción, no permanecerá. Aquel que recibe sin gratitud ni cambio interior, seguirá pidiendo sin hallar satisfacción. Dios nos invita a ser luz para el mundo, pero una luz que ilumina, no que se extingue en la oscuridad. Ser generosos, pero con sabiduría. Extender la mano, pero con discernimiento. Amar, pero sin renunciar a la verdad. Porque al final, lo que cambia una vida no es cuánta ayuda recibe, sino cuánto se abre el corazón a reconocer su necesidad de Dios. Queridos hermanos, si este mensaje ha tocado su corazón y les ha inspirado a mirar con nuevos ojos su camino de fe, los invito a acompañarnos en esta misión de luz y verdad. No olviden darle me gusta al video si les ha edificado, dejar su comentario compartiendo lo que el Señor ha hablado a su alma y suscribirse al canal para seguir creciendo juntos en discernimiento, madurez y fidelidad a Dios. Aquí no buscamos solo audiencia, sino corazones dispuestos a ser transformados. Que cada clic sea una decisión de caminar más cerca del Señor. Que Dios los bendiga y los mantenga firmes en su verdad.